después a las cauciones aduaneras y bueno, y con eso ya vamos a estar finalizando el tema caución, vamos a ver algunas cauciones más, pero son muy cortitas, cauciones de alquiler, cauciones de tenencia, cauciones, hay algunas cauciones más, cauciones de profesión, bueno, por ahora vamos a estar viendo en el día de hoy todo lo que tenga que ver con lo que es las cauciones, terminar con las cauciones contractuales, que como bien habíamos dicho, eran cauciones que derivaban de un contrato principal, convirtiéndose en un contrato accesorio. Esta caución se convertía en un contrato accesorio de uno principal. El principal, contrato principal, voy a hacer un repasito. Contrato principal, entonces, era aquel que se tomaba, ese contrato principal estaba tomado entre qué parte y qué parte. A ver quién me ayuda. El contrato principal, ¿en dónde estaba? ¿Entre qué actores se daba este contrato principal? Tomador y asegurado. Perfecto, tomador y asegurado. Ahí estaba el contrato principal y aparecía un contrato accesorio con la aparición de esta garantía que pedía el asegurado y donde intervenían qué personajes acá en este contrato accesorio que es llamado caución. Tomador, asegurado y aseguradora. Y esos son los actores de la caución, pero en el contrato accesorio al principal que dijimos que en el principal actuaban el asegurado y el Asegurado tomador, y tomador. exactamente, el contrato accesorio a este principal que detallamos recién, están jugando los dos actores que son tomador y aseguradora, que precisamente la aseguradora va a ser la fiadora de el incumplimiento del tomador con respecto al asegurado. Bueno, esto es repaso, fue el cuadrito, el triángulo, las relaciones entre todas las partes. Podíamos leerlo de esa manera o podíamos leerlo según el circuito de la solicitud de caución, de la póliza de caución, la entrega, la devolución, en caso de que podíamos después abrir en ese punto donde vinculábamos el asegurado con la aseguradora, ahí podíamos abrir otro camino, que era donde podíamos presentar el reclamo de un siniestro. Y si no, caso contrario, este camino de asegurado con asegurador, no, esta vinculación no se, si no hay siniestros, no se contactan, no tienen relación ninguna. Esto creo que ya quedó claro, las diferencias también quedaron claras en las tres partes, que habíamos hablado de las partes como partes en sí del esquema, para los seguros de caución, para el resto de los seguros, habíamos estado hablando de los siniestros y teníamos una tercera parte que era fundamental, que era la cancelación. Recuerden, chicos, que, perdón, gente, yo les digo chicos, una forma de, me sale chicos, pero recuerden, gente, que en caución la forma de anular una póliza es totalmente diferente al resto de los seguros. Solo se puede anular, sí, solo sí, todo lo que vimos hasta el momento en caso de solicitud del asegurado. El asegurado es el único que puede solicitar la anulación de póliza. En caso de entrega de la documentación de la póliza de caución por parte del tomador hacia el asegurado, que indicaría en este caso que las obligaciones ya están cumplidas, que no hay nada que reclamar, por eso se devuelve la póliza, se deja de refacturar. Y en caso de pérdida o extravío o robo de la documentación, una denuncia policial, en el caso que se lo solicite la compañía, o en una nota membretada del asegurado firmada por un apoderado, donde también nos indica que las obligaciones han sido totalmente cumplidas por el tomador. En consecuencia, no hay nada que reclamar y eso la compañía analiza y luego lo tomaría para poder anular la caución correspondiente y dejar de refacturarle dicha caución al tomador.
Hasta acá creo que es simple repaso. Aquel que tenga alguna duda puede ir a los apuntes, me puede consultar. Ahora yo estuve viendo con ustedes, clase pasada, estuvimos viendo que teníamos, habíamos dicho que, también es tu repaso, que dentro de este esquema de cauciones contractuales teníamos 3 tipos de obligaciones. Obligaciones de dar, obligaciones de hacer y eventualmente obligaciones de pagar. Las obligaciones de pagar en este momento las dejamos de lado, ya las vamos a ver oportunamente. Como para que tengan una idea cuáles son las cauciones que estamos aplicando en los contratos de alquiler. Pero tenemos las obligaciones de dar y las obligaciones de dar y las obligaciones de hacer. Precisamente decimos que en las obligaciones de dar, ¿qué pasaba? ¿Qué estábamos brindando en las obligaciones de dar? Un servicio. Exactamente, un servicio, perfecto. Y si yo tuviera que decir qué vocablo utilizamos en las obligaciones de dar, si digo adjudicación o ejecución, ¿qué aplicaríamos? Otra vez. Si decimos que estamos cumpliendo un servicio en las obligaciones de dar, o un suministro, ¿sí? ¿Yo qué voy a llamar a esa caución en esas obligaciones de dar? Las voy a llamar cauciones de adjudicación o cauciones de ejecución. Siempre teniendo en cuenta, obviamente, que estamos brindando un servicio o un suministro. ¿Lo adjudico cuando o lo es servicio, cuando es servicio es adjudicación. Exactamente. Vamos a estar hablando de adjudicación. Y cuando es precisamente construcción, como hablábamos en clase pasada, construcción, reparación de algo, vamos a estar hablando de garantías. Podemos hablar de garantías de adjudicación. En realidad hay otro vocablo que se adapta mejor, que sería garantías de ejecución. Perfecto, garantías de ejecución. Entonces, las garantías de ejecución son aquellas que cubren las obligaciones de hacer y son aquellas que el tomador se compromete a ejecutar alguna tarea, como todas las que describimos anteriormente, ya sea de reparar, de construir, de hacer, de hacer o modificar, pero siempre están relacionados a un tema obra, con el hacer, está todo relacionado con el hacer. Mientras tanto que las de dar están relacionadas a una adjudicación y se compromete el tomador a entregar una mercadería o un servicio. Por ejemplo, como hablábamos la otra vez, la licitación de las viandas, y acá estaríamos hablando de la provisión de alimentos, servicios de limpieza, vigilancia, entre otros, ¿no? Estamos hablando del compromiso a entregar una mercadería o un servicio. Referido a esto, vamos a hablar también de lo que tiene que ver el ámbito de estas garantías. El ámbito, cuando yo hablo de ámbito, estoy hablando de un ámbito público o un ámbito privado. En el ámbito público habíamos dicho que llamábamos a todo este proceso, lo llamábamos un proceso de licitación o un proceso licitatorio. Y digamos que en el ámbito privado llamábamos concurso de licitación. Por lo general suelen denominarse así. En el estatal o en el público es un proceso licitatorio sin lugar a dudas. En el privado se puede llamar concurso de licitación, concurso de precios, compulsa, o sea, no tiene, como les comentaba clase pasada, la licitación se publica en un boletín oficial y precisamente los proveedores o quien quiera participar de esa licitación
se enteran por intermedio del boletín oficial. Hay una página también en internet donde se publican todas las licitaciones que están, yo después les voy a pasar la página como para que ustedes puedan ver, y para que vean las licitaciones que están hoy en día, que están todavía no vencidas, como para poder presentarse en caso de querer presentarse a alguna de esas licitaciones. Bueno, como bien les dije, nosotros tenemos toda una seguidilla de cauciones que después vamos a ver cómo se intercalan entre sí, pero vamos a decir que para las obras públicas y privadas y para las obras estatales vamos a estar hablando de las mismas garantías. Y para los suministros, para las obligaciones de dar o de hacer, y para las vamos a estar hablando también de las mismas garantías. Entonces vamos a pasar directamente a estas garantías, y estas garantías tienen que ver, en un principio, sí vamos a hacer una leve diferenciación, que es la licitación. ¿Cómo nos enteramos de la licitación? Bueno, como les dije anteriormente, si es una licitación pública, nos vamos a enterar mediante el boletín oficial, y si es una licitación privada, nos llamarán a ver si nos invitarán a participar de esa licitación para el servicio, suministro o realización de alguna actividad en caso que sea una obligación de hacer. Por lo general es más cerrada, se convocan las privadas, estoy hablando, se convocan a entidades que ya han trabajado en alguna que otra oportunidad con el asegurado, o algunas que, digamos, que también son privadas y que, bueno, tienen contacto de alguna u otra manera, o se contactan como para invitarlos a participar precisamente del cumplimiento de estas obligaciones. Antes de seguir con este tipo de cauciones, que vamos a empezar con, primero vamos a hablar un poco de lo que es el pliego de licitación. Les quiero nombrar algunas de las obligaciones o cargas que tienen los tres personajes que integran la caución, ¿no? Decimos que el tomador, que es quien va a ir a buscar o quien va a ir a procurar por su póliza para presentar al asegurado, tiene algunas obligaciones entre las más importantes a saber. Por ejemplo, el tomador tiene que dar cumplimiento a la obligación principal, o sea, tiene que cumplir con el asegurado en la obligación principal. Tiene que dar aviso el tomador al asegurador en caso de alguna posible eventualidad, inmediata o inmediata, que pueda llevarlo a la imposibilidad de seguir o de cumplir con sus obligaciones. Por ejemplo, podría darse, no sé, un traslado bueno, se va el asegurado, se va al exterior, tú tienes que viajar al exterior y bueno, no va a poder cumplir en tiempo y forma, como si se lo exige, su obligación, y esto se lo debe comunicar al asegurado. Otra obligación que tiene el tomador, que es quien más obligaciones tiene a su cargo, entre los tres personajes, es, por ejemplo, no realizar actos de disposición del patrimonio presentado en la carpeta. ¿Se acuerdan? La carpeta que presentó el tomador en la aseguradora como para solicitar un cupo de cumplimiento, o sea, como para que le pudieran otorgar un cupo de cumplimiento para poder presentar cauciones. Bueno, toda esa documentación que el tomador presentó en ese momento, tiene que mantenerlo. O sea, la compañía no es que le alcanza solamente con verificar en ese momento que tiene este patrimonio y con este patrimonio te doy este cupo para poder operar. Pero este patrimonio lo tenés que mantener durante, bueno, o sea, durante todo el tiempo que dure la caución. Caso contrario, si este patrimonio llegara a disminuir,
tendría que darse aviso al asegurador y el asegurador rever nuevamente la carpeta como para ver si pide alguna, digamos que no va a dejar sin garantía al asegurado, pero si pide algún tipo de documentación adicional como para suplir esta que, digamos, ya no forma parte del patrimonio del tomador. ¿Es entendible esto? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Esa es una obligación muy importante con respecto al tomador. Y como les decía hace un rato, en caso de ausentarse del país, el tomador debe dejar, no solamente notificar a la aseguradora, sino que además debe dejar los bienes suficientes que respondan por el cumplimiento de sus obligaciones. O sea, se va, no puede cumplir, pero tiene que dejar los bienes suficientes como para sí, que... o sí tiene que haber una garantía. Siempre, sí, claro. Siempre, sí. ¿Por qué? Porque en caso de incumplimiento, ¿quién va a pagar? La aseguradora. ¿Y la aseguradora qué va a hacer? ¿Se va a quedar cruzada de brazos? No, va a decir, bueno, ahora yo me doy vuelta y te voy a ejecutar por la indemnización que yo le pagué por tus incumplimientos, y vos vas a responder, como no estás en el país, vas a responder, aunque esté en el país y haya incumplido igual, va a responder con el patrimonio presentado y con esta exhaustiva chequeo que se le hizo a la documentación presentada. Entonces, y otra obligación fundamental del tomador es pagar los premios, aunque el no pago de premios no signifique suspensión de cobertura. Recuerden esto, la cobertura de caución no se suspende por el no pago de premios. O sea, se indemniza de cualquier forma y luego la compañía repetirá contra quien tenga que repetir. Recuerden esto, pero igual les comento que es una obligación del tomador pagar los premios de la póliza. Si vamos a las obligaciones del asegurado, digamos que es el que menos obligaciones tiene, precisamente porque es el que requiere la garantía, pero es el acreedor de la obligación principal, pero sí tiene, yo les contaba, que las cauciones no son a primer requerimiento. El asegurado no puede ir después de 3 días que no ve, vamos a suponer, que no ve a nadie trabajando en obra y decirle a la aseguradora, mire, acá tengo la póliza, quiero que me indemnice porque no veo, hace 3 días que no se presenta nadie en la obra y necesito, y ya vengo a presentar el reclamo. Le van a decir, bueno, ¿y usted qué hizo por sus propios medios como para hacer este primer requerimiento al asegurado? O sea, ¿cómo lo intimó? ¿Mandó alguna carta de documento? No, la verdad que no hice nada, vengo acá directamente con la póliza. No, bueno, vaya primero, reclame mediante documentación fehaciente, pongo una fecha de intimación, obviamente esto se redacta por un departamento de legales, pongo una fecha de intimación, y si esa fecha de intimación no se cumple para que se sigan realizando y las tareas, las obligaciones de dar o de hacer, si ven que esta fecha también cae en el incumplimiento, bueno, ahí sí viene con la carta de documento y la obligación precisamente del asegurado es llevar este primer requerimiento a la aseguradora como para que la aseguradora pueda tomar nota que el asegurado tuvo su intención también de persuadir al tomador como para que siga con las obligaciones pactadas. Y por último, ¿cuál es la obligación o cuál es la carga del asegurador? Bueno, claramente ya todos sabemos que es la obligación y la carga es responder en la misma medida con los mismos alcances que hubiera tenido el deudor
en caso de haber cumplido con la obligación pertinente. Como no cumplió, el asegurador asume dicha obligación y responde en la misma medida, como les dije recientemente, en la misma medida y en los mismos alcances que hubiera tenido que responder el deudor. Deudor que nosotros llamamos tomador de la póliza. Bueno, hasta acá son las cargas y obligaciones más importantes que tienen los tres integrantes de este seguro de caución. Y ahora vamos a ir a ver precisamente, ya después de tener claro qué es una obligación de dar, qué es una obligación de hacer, que si se adjudica una obligación de dar o de hacer, o si se ejecuta una obligación de dar o de hacer. Dijimos que las de pagar las vamos a dejar para otro momento, porque acá vamos a ver las garantías de caución. Y, ¿qué más? Vamos a empezar ya con las 5 cauciones. Profe, una consulta. Sí. Porque usted habló de las obligaciones de cada actor y habló, no sé si entendí bien, el asegurador de cumplir en la misma medida que el tomador. Es el fiador, el asegurador es el fiador del tomador. Sí, sí. Bueno, por eso, no cumplir con el asegurado. Lo que no cumpla el tomador lo va a tener que cumplir el asegurador. Pero la garantía no es una garantía económica, no de dar o hacer, digo, o sea, ¿en qué medida va a garantizar? Precisamente se va a transformar en una garantía económica. Ok. Y va a responder por la falta de conclusión de las obligaciones del tomador. Bueno, decimos que para obras públicas y privadas y para servicios también públicos o privados, vamos a tener las siguientes garantías. En primer lugar, hablamos de un pliego de licitación que esto va a ser de aplicación para el sector público, y quiero comentarles que yo les voy a pasar toda la documentación. Ya con esto hoy terminamos con las contractuales y les voy a pasar toda la documentación para que ustedes puedan tener hasta el porcentaje que se puede garantizar. O sea, van a tener un slide, varios slides, con las distintas cauciones que vamos a estar viendo, y entre uno de los slides que vamos a estar teniendo en cuenta es, por ejemplo, y tomé yo al azar, una carátula de pliego que como para comentarles a modo informativo, que en el pliego nosotros vamos a tener absolutamente toda la documentación necesaria que tenemos que presentar, todo el proceso que tenemos que cumplir de principio a fin con este tipo de caución, con este tipo de cumplimiento que asumimos, ya sea de dar o de hacer, y algunos puntos que son interesantes tener en cuenta es que en la carátula del pliego, por ejemplo, vamos a tener un objeto. ¿Qué es el objeto de la carátula del pliego? Precisamente el objeto de la carátula del pliego es lo que nos va a nosotros a nombrar precisamente cuál es la obligación que nosotros estamos, compramos el pliego para llegar a esa obligación, para presentarnos a trabajar en esa obligación. Por ejemplo, esta que yo tengo de ejemplo, y la que a ustedes les va a llegar con el material, dice que el objeto de este mantenimiento de oferta, o sea, que es la primera caución, y que esto está en el pliego de licitación, va a ser la refacción, remodelación y ampliación del edificio escolar, colegio secundario, Papa Juan 23, bueno, de la localidad de Pilpinto, ¿no? Departamento de Copo. Este va a ser el objeto. El objeto siempre nos va a dar cuál es la obligación que nosotros vamos a asumir. Nos dice también, por ejemplo, en este pliego de ofertas, que esto se trata de una licitación pública de un programa de obras mayores y menores. Nos habla de un presupuesto oficial, nos pone un importe,
nos habla de una garantía de oferta exigida, que ahí pone un porcentaje, que por lo general la garantía de oferta exigida, que es la garantía de mantenimiento de oferta, la primera garantía que vamos a ver, ya ni bien termine de comentarle estos puntos interesantes del pliego. La garantía de mantenimiento de oferta, esta primera garantía va a tener siempre la suma asegurada entre el 1 y el 5% del total del contrato. Por eso nosotros tenemos acá en la licitación el presupuesto oficial, y bueno, nosotros ahí abajo de ese presupuesto oficial nos van a decir la garantía de oferta exigida es por un tanto por ciento, o sea, un tanto por ciento de ese presupuesto. Nos habla también de la fecha de apertura de sobres o apertura de licitación, y nos dice que es una fecha y una hora. Esta fecha y esta hora es inamovible, ni un minuto más ni un minuto menos. Esto es lo que tiene la parte pública, que por lo general, yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha llevado algún sobre de licitación, pero les puedo garantizar que 1 minuto, 2 minutos, 3, 5 minutos, para poner un tiempo breve, quedan fuera de la licitación. O sea, realmente esta es la forma en que se maneja, ¿no? La parte pública. Por lo general dice dónde se entregan estos sobres cerrados con nuestras condiciones, que van a estar en un todo de acuerdo con este pliego de licitación, que se adquiere el pliego de licitación. O sea, el pliego de licitación en la parte pública tiene un valor. Uno, si quiere presentarse a la licitación, a ofrecer sus servicios de dar o de hacer, tiene que comprar este pliego de licitación para saber cómo tiene que presentar la documentación, qué es lo que tiene que hacer, cuál es el tiempo en que tiene que manejarse con este tipo de obligaciones para su conclusión. Y también va a decir el precio del pliego. O sea, el pliego no es un pliego de distribución gratuita, es un pliego que los pliegos tienen un importe. O sea, uno va y dice, compro el pliego de licitación como para entrar en este negocio, pero lo tengo que comprar. El pliego en la parte estatal, pública, se compra, o sea, se adquiere. Entonces, tiene el valor del pliego y también tiene el lugar de adquisición de este pliego. O sea, quizás uno esté licitando por una obra en el interior del país y el lugar de venta del pliego, uno no va a ir a Tucumán a comprar el pliego, por ejemplo, que sea en Tucumán, este caso, el caso de esta obligación, sino que, bueno, tiene a lo mejor un lugar de adquisición que está en Cava, y bueno, y acá también pone el lugar de adquisición del pliego. Por ejemplo, en este caso que estoy leyendo, es en la calle 24 de septiembre, 151, piso 12 de Cava. Esta sería la carátula del pliego, donde nos van a insertar a nosotros para decir claramente qué es lo que vamos a estar caucionando, o sea, a dónde vamos a ir con este mantenimiento de oferta, si es una obligación de dar, si es una obligación de hacer, cuándo es el primer llamado para presentar, cuál es el presupuesto oficial, cuál es el importe exigido como oferta, cuál es la fecha de apertura de estos sobres, y ya en unas hojas internas de ese pliego nos van a decir si tienen alguna preferencia. Por lo general, las empresas que llaman a licitación dicen qué tipo de compañías, o precisamente nombran las compañías de donde van a aceptar la licitación
la caución del mantenimiento de oferta. O sea, puede ser que me pongan 3, 4 compañías y que yo tenga una compañía que precisamente fui a abrir el cupo o fui a abrir carpeta para que me dieran un cupo para poder emitir, y bueno, y esta compañía donde yo fui a abrir la carpeta precisamente no figura dentro del pliego licitatorio, y bueno, tendré que ir a las compañías donde el pliego licitatorio me está indicando que va a aceptar las cauciones de esas compañías, porque si yo presento, me piden una caución de cualquiera de esas 4 compañías, y yo voy con una caución de una compañía distinta, chicos, lamentablemente les digo, quedan afuera. O sea, el pliego es para respetar en todos sus puntos, del primero al último. Por eso yo digo, no podemos, una vez que compramos el pliego y una vez que estamos decididos a presentar nuestro trabajo de cumplimiento, no podemos alejarnos de lo que nos está indicando el pliego licitatorio. En el pliego licitatorio, que ya vamos a ver, y les voy a mandar no solamente esta carátula de pliego, sino como para que vayamos viendo que también tiene hasta vocabulario incluido este pliego de licitación. En licitaciones importantes tiene como para que todos entendamos cuál es el concepto de un determinado vocablo, hasta tiene este tipo de información. Ya les digo, no podemos apartarnos de todo lo que nos dice este pliego de licitación. En consecuencia, este pliego de licitación lo primero que nos va a decir es que vamos a tener que presentar una garantía dentro de nuestras condiciones de oferta por nuestros servicios. Vamos a tener que presentar una póliza que se va a llamar una póliza de mantenimiento de oferta. Por lo general es una póliza que tiene una suma asegurada entre el 1 y el 5% del total del contrato, ¿sí? Esto lo vamos a ver. Cuando yo digo entre el 1 y el 5, no quiere decir que uno de las personas que se presentan a la licitación va a presentar por el 1 y el otro va a presentar por el 5 y el otro va a presentar por el 3. No. En el pliego de licitación dice exactamente cuál es el importe o el porcentaje que vamos a tener que caucionar para tener este mantenimiento de oferta. Bueno, ¿qué es este mantenimiento de oferta? Chicos, esta es una póliza de caución que es atípica. Dentro de las contractuales es atípica. ¿Por qué es atípica? Porque todos aquellos tomadores u oferentes van a tener que presentar dentro de ese pliego, dentro de esas condiciones, perdón, para llevar a cabo el cumplimiento de estas obligaciones, va a tener que presentar además un mantenimiento de la oferta. ¿Qué significa este mantenimiento de la oferta? Significa que esta póliza va a garantizar dentro del proceso licitatorio y hasta la firma del contrato las condiciones presentadas en esa propuesta. Cuando la garantía se ve afectada, cuando el oferente dice, no, yo la verdad que presenté estas condiciones, por ejemplo, ¿no? Roldán Construcciones presentó estas condiciones, salió adjudicada y dice, sí, pero la verdad, con la póliza y con todo lo que corresponda, que se pidió en el pliego, la verdad es que cuando yo presenté esto hace
60 días atrás los precios eran otros y yo hoy, la verdad, debo ajustar los precios. Bueno, precisamente eso es lo que va a hacer aparecer un siniestro. O sea, la falta del mantenimiento de oferta. Yo el mantenimiento de oferta tengo que respetarlo, tengo que respetar las condiciones comprometidas en la propuesta hasta el momento de la firma del contrato del tomador y el asegurado por este contrato principal. Yo tengo que cumplir con esa propuesta y con esas con todo lo indicado en mi pliego de oferta, ¿no es cierto? O sea, yo tengo que ofertar y tengo que adjuntar un mantenimiento de oferta que me garantice que voy a llegar al momento de la firma del contrato manteniendo estos costos. Más allá de esto, que no solo voy a mantener estos costos, sino que también voy a presentarme a firmar el contrato, ¿no? O sea, porque yo puedo mantener los costos, pero no me presento a firmar el contrato y estamos en lo mismo que la nada. O sea, tengo que presentarme a firmar un contrato manteniendo los costos ya presentados oportunamente mediante sobrecerrado y donde me decía en la licitación, tal día, tal hora y bueno, todo lo que me pedía en primer término esta carátula de pliego, que es donde saco precisamente todas estos puntos que son de mayor información. Yo les hago una pregunta, habiéndoles dicho esto con respecto al mantenimiento de oferta. Si hay 200 oferentes, 200 tomadores, digamos, ¿cuántas pólizas de caución va a tener el organismo estatal? Si 200 oferentes, tendría que haber 200. Sí. Exactamente, exactamente. ¿Se entiende por qué? Porque cada uno va a llevar dentro de sus condiciones de oferta, además, una póliza de caución que garantice que esa oferta se va a cumplir y que se va a mantener hasta la firma del contrato. Ya cuando el contrato se firma, ya el mantenimiento de oferta ya va a caer por sí mismo, porque bueno, ya está, se mantuvo la oferta y se perfeccionó con la firma del contrato. Pero hasta ese momento yo voy a tener que presentar una garantía de mantenimiento de oferta. ¿Qué nos va a llevar a garantizar? Bueno, precisamente que hasta la firma del contrato, en el caso de ser adjudicado, yo voy a estar respondiendo con mi firma y voy a estar también cumpliendo con la oferta presentada oportunamente. Perdón, una pregunta. Ay, porque no me había quedado claro. ¿La caución sería parte entonces del pliego? Digamos, estarían las condiciones que en el pliego te van a pedir, ya vas a ver, te van a pedir una caución de mantenimiento de oferta entre el 1 y el 5% del presupuesto. O sea, bueno, te lo va a decir el pliego de licitación. En este que yo estoy mirando ahora, por ejemplo, me piden garantía de oferta exigida un 1%. Sí, okay. Te lo va a pedir ese pliego que vos vas a ir a adquirir a donde se indique en el boletín oficial. Bueno, ¿qué pasa con este tipo de caución? Que caución en la primer póliza de este esquema temporal. ¿Por qué decimos esquema temporal? Porque este proceso de licitación va a requerir, según el momento, va a requerir diferentes
cauciones, que vamos a ver cada una qué viene a garantizar y cuándo se presenta un siniestro en cada tipo de caución. En este caso, ya les dije que en el mantenimiento de oferta se va a presentar, vamos a estar viendo un siniestro cuando el adjudicado dice, no, la verdad no me presento a firmar porque fui adjudicado y demás, pero los precios se dispararon, entonces yo no firmo y bueno, todo este proceso licitatorio tuvo una implicancia económica dentro de todo esta movida de buscar presupuestos y buscar condiciones para ya sea la obligación de dar y de hacer. Entonces esto queda trunco y hay que volver a licitar. Bueno, todo esto tiene un costo, todo esto tiene que va a ser lo que va a tener que indemnizar precisamente la compañía de seguros, ¿no? Por incumplimiento de este mantenimiento de oferta por parte del tomador. Esta póliza, si yo les dijera, chicos, esta póliza por lo general se emite por 90 días, que es real, por lo general se emite por 90 días, llegados los 90 días, esta póliza cae. ¿Qué quiere decir que cae? Que no se refactura. Es la única póliza que se factura por un trimestre. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en 90 días tengo que saber si yo presenté un pliego de licitación, si yo me presenté a esa licitación y si presenté mi oferta, quiere decir que yo en 90 días o a lo sumo 120 en casos excepcionales, tengo que saber si yo fui adjudicada o no. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo fui adjudicada, esta póliza de mantenimiento de oferta va a caer. O sea, ya el mantenimiento de oferta terminó porque yo ya fui a firmar el contrato y el contrato me libera de mantener la oferta. O sea, ya ese mantenimiento de oferta ya está dentro del contrato. O sea, ese importe ya está incluido dentro del contrato. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa póliza va a caer, no se va a refacturar, ya sea para el que fue adjudicado como para el que no fue adjudicado. El que no fue adjudicado, ¿para qué supónganse, le refacturarían la póliza del mantenimiento de oferta? Si ya está adjudicada la obra o el servicio, es incoherente. Entonces, esta póliza se emite por 90 días, un trimestre, casos especiales puede llegar a pedirse más tiempo y se puede emitir por 120 días. Esto depende de lo que indique el pliego de licitación, como yo les dije. ¿Qué puede pasar? Si yo, Mariela Roldán, salgo adjudicada y me presento a firmar el contrato, ya este mantenimiento de oferta quedó, ya cayó, esta póliza ya cayó, ya se terminó el fin de esta póliza de mantenimiento de oferta. Pero, ¿qué pasa con todas las otras 199 cauciones que me decía el compañero que había que presentar? Cada uno iba con su caución. Se va a emitir esa póliza por esos 90 días, esperando cuál es el resultado de la adjudicación, y si no soy adjudicada, esa póliza va a haber sido contratada por estos 90 días y luego no se va a refacturar, va a quedar nula, pero obviamente estas primas de vengadas va a haber que pagarlas, ¿no? O sea, el riesgo existió y este trimestre va a haber que pagarlo cada uno, aunque no haya salido adjudicado, va a tener que pagar esta póliza de mantenimiento de oferta. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, veo que debemos estar de acuerdo. Sí, sí. Perfecto.
Entonces, viene luego. Vamos ahora a la segunda caución en nuestro eje temporal, que vamos a estar hablando de la caución de un cumplimiento de contrato. Vamos a firmar ambas partes, tomador, asegurado, y ¿qué viene a cumplir o qué viene a garantizar este cumplimiento de contrato? Que puede ser un cumplimiento de contrato de adjudicación, si es servicio, o de ejecución, si es de hacer. Viene a garantizar el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones que emergen de ese contrato, que ya les dije recién, que bueno, impliquen una obligación de dar o de hacer, y fundamentalmente lo que les quería decir es que este riesgo sí es refacturable. O sea, yo una vez que Roldán Construcciones fue adjudicada para realizar la ejecución del colegio, precisamente hasta que no se devuelva la póliza, hasta que no se cumpla en tiempo y forma todas las obligaciones emergentes del contrato que me presento a firmar con el asegurado, esta póliza de cumplimiento de contrato se va a ir refacturando trimestralmente. Es un riesgo refacturable, a diferencia de la póliza de mantenimiento de oferta, que es una póliza que iba a terminar, iba a caer, iba a concluir luego de un trimestre o de 120 días, o sea, de la vigencia estipulada en póliza. Una vez que esa vigencia terminó, esa vigencia no se refactura. Se emite una póliza de mantenimiento de oferta por única vez. En cambio, el resto de las pólizas sí se refacturan. Se van a ir refacturando en la medida que el asegurado no devuelva al tomador y el tomador no devuelva a la aseguradora la póliza en cuestión, y se va a seguir refacturando como sinónimo de que hay una obligación aún en proceso de cumplimiento, llamémoslo de esta manera. Por eso una póliza puede tener un montón de endosos, un montón, que estos son los endosos de refacturación de las pólizas. Entonces, vimos primero mantenimiento de oferta, vimos segundo cumplimiento de contrato, donde dijimos que en esta garantía vamos a cumplir, vamos a garantizar el cumplimiento en tiempo y forma de todas las obligaciones que emergen de este contrato. El porcentaje por lo cual se constituye esta garantía, esta suma asegurada de la póliza, va a ser entre el 5 y el 20% del total del contrato. Esa va a ser la suma asegurada, no significa que ese va a ser el premio, chicos. O sea, sobre esa suma asegurada se aplica una tasa y de ahí resultará el premio. ¿Se entendió cuál es el concepto del cumplimiento del contrato? Sí. Perfecto. Luego, les doy un ejemplo. Vamos a la parte de los anticipos. Hay dos pólizas de anticipos. Una que tiene que ver con anticipos financieros y otra que tiene que ver con anticipos por acopio. Precisamente, las dos son anticipos. Las dos tienen el mismo espíritu, pero una se va a diferenciar de la otra de la siguiente manera. Cuando hablo de un anticipo financiero, yo estoy hablando de... espérenme que corto una llamada porque... Perdónenme. Este anticipo financiero significa que yo, tomador de la obligación de dar o de hacer, y en este caso vamos a
hablar, por ejemplo, de una construcción, una obligación de hacer. Estoy teniendo un pronóstico de tiempo, tiempo en cuanto a clima, ¿no? Muy desfavorable para la construcción de este colegio que me solicitaron o para el cual yo adquirí el pliego de licitación para la construcción de un colegio. Y la verdad que con tiempo lluvioso ustedes verán que hay obras que no pueden o que están paralizadas o que se paralizan en tiempos desfavorables y vuelven a arrancar cuando el tiempo es favorable. Esto puede ser de un día, 2 días, una semana. Vamos a hablar de estos tiempos, ¿no? De una semana, un día, 2 días. Un periodo X razonable. Pero resulta que se me está haciendo demasiado extenso estos periodos. Tengo un periodo desfavorable de construcción, un periodo favorable, un periodo más largo desfavorable, un periodo más corto favorable, y así estoy viendo que según mi cronograma de obra yo no voy a poder cumplir en tiempo y forma con lo que firmé que iba a poder entregar en ese determinado momento. Entonces digo, a ver, ¿por qué no aprovechar los momentos de tiempo favorable de construcción y en vez de tener, por ejemplo, 50 personas trabajando en obra, tengo el doble de personal trabajando en obra y con esto voy adelantando todo lo que tenga que ver con la obra en sí? Pero bueno, estas 50 personas yo no las tenía calculadas dentro del presupuesto inicial que yo había hecho. Entonces, pido un anticipo financiero, es decir, un anticipo de dinero al asegurado y tengo que justificar este anticipo financiero al asegurado. ¿Por qué lo estoy pidiendo? Bueno, voy a explicarle todo esto, el asegurado seguramente va a entender las razones y los motivos, me va a dar este anticipo de dinero para que yo pueda pagar los jornales de esta gente que vino a presentarse adicionalmente a mi plantel de empleados y con esto voy a pagar sus jornales. Entonces me va a decir el asegurado, bueno, yo te doy este anticipo, pero vos me vas a traer una póliza que se llama póliza de anticipo financiero, donde me va a garantizar el buen uso del monto de dinero que yo, yo asegurado, le voy a anticipar al tomador, para que él pueda cumplir la obligación principal que firmamos oportunamente. Esto puede ser utilizado tanto para el pago de, por ejemplo, en este ejemplo que les di, que se me ocurrió ahora, como para, por ejemplo, a ver, se me ocurre un ejemplo, como para un traslado de un equipo, necesito que me anticipen financieramente una cantidad de dinero porque tengo que trasladar un equipo o porque tengo que hacer estudios y planos que no los tuve en cuenta en ese momento, o para mismo la instalación de un obrador, que tampoco lo tuve en cuenta en ese momento, pero esta garantía me va a la garantía que yo voy a pedir como tomador a la compañía de seguros, va a tener que garantizar el buen uso del monto de dinero que me da el asegurado. O sea, que, ¿qué quiere decir? Que Roldán Construcciones, además de tener esta obra de colegio, tiene un edificio que está construyendo y sería muy fácil para Roldán Construcciones decir, bueno, le pido dinero anticipado al asegurado y este dinero lo destino para la obra en construcción de la calle, bueno, no sé, para el edificio que estoy construyendo. Bueno, eso no. Eso es
eso es motivo de siniestro. Acá lo que se garantiza es el buen uso del monto de dinero que se le anticipa al tomador en ocasión y cumplimiento de la obligación contractual prevista. Prevista significa la obligación contractual, o sea, este asegurado no me va a financiar a mí, no me va a anticipar dinero para que yo siga adelante otra obra, no, me va a anticipar dinero para que yo siga adelante y pueda cumplir con la obra en cuestión. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. De la misma manera, como tenemos este anticipo financiero, también tenemos un anticipo por acopio. Que estos anticipos por acopio, hoy en día, son los anticipos que son pólizas que se están solicitando muchísimo. ¿Y por qué? Porque precisamente también es un anticipo que se le pide al asegurado y se le dice que, bueno, es por acopio porque este dinero que va a recibir del asegurado, el tomador va a recibir un dinero del asegurado, siempre y cuando se lo haya solicitado, obviamente, va a ser aplicado a la adquisición de elementos predeterminados y destinados a las ejecuciones contraídas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y con qué fin se realiza esto? Bueno, en momentos como este del país, donde hay una inflación, digamos, importante, yo voy y congelo con este valor, congelo el precio de los materiales. Acopio materiales. Por eso se llama garantía por anticipo de acopio. ¿De acopio de qué? De acopio de materiales. ¿Para qué? Para la obra que yo voy a tener que estar cumpliendo mi obligación. En este caso va a ser una obligación de hacer. Entonces yo voy y acopio la cantidad de ladrillos que corresponda, la cantidad... ¿Qué quiere decir acopiar? ¿Alguien sabe qué es acopiar? ¿Acumular? Sí, podríamos decir acumular, podríamos decir, ¿qué más? Comprar anticipadamente. En una economía hogareña, ¿qué es acopiar? Yo acopio, por ejemplo, veo que hay una oferta, digamos, en un supermercado de gaseosas. Yo voy con mi dinero y voy a comprar 3, 4 packs de gaseosas, porque sé que es algo que voy a utilizar y que sé que si lo compro hoy lo voy a comprar a un precio menor que el que va a estar en esta situación que estamos viendo y viviendo a diario, que va a estar mucho más barata que dentro de 15, 20 o un mes, días o un mes. Entonces voy y acopio, tengo este dinero, lo acopio y digo, bueno, por lo menos es una forma como de, no sé si de ahorrar, pero sí como de hacer valer un poco más este dinero que fue el que yo puse una oferta, y esa oferta es la que yo voy a tener que responder con esa oferta hasta este trabajo me va a costar tantos pesos. Entonces yo voy a tener que rebuscar de alguna u otra manera la forma de que, bueno, no se me disparen los materiales de construcción. Si el pliego me pide a mí, porque ya van a ver un pliego y en el pliego me van a dar todas las características de cómo tiene que ser los elementos con los que yo vaya a realizar la obra. O sea, yo no, en el pliego, yo les voy a enviar algún pliego donde me exijan un tipo, vamos a poner, ¿no? Ejemplo, un tipo de pintura X para finalizar la obra. Y yo resulta que me quedé sin el dinero, me quedé con poco dinero, y en vez de ponerle la pintura de categoría X, le pongo una pintura de categoría X-2, y bueno, puede, como no, surgir esta picardía que se mandó el tomador, pero bueno, si llegara a surgir, bueno, hay que comprobar que el material con
el que se realizó la obra o con el que se pintó la obra fue el material que se me solicitó en el pliego de licitaciones. En caso de no ser así, bueno, ahí empieza a aparecer un siniestro y bueno, otra vez empezamos por el incumplimiento del contrato y bueno, por todo esto es que uno debe de respetar en todos sus puntos el pliego de licitación, los materiales que en el pliego se me indican, y qué mejor que decir, bueno, a ver, ahora veo que este tipo de producto, por ejemplo, puede ser productos de electricidad que sean importados y que tengan un valor que va creciendo y digo, bueno, si puedo pedir un anticipo por acopio, voy a copiar. Si yo sé qué cantidad de material voy a necesitar, voy a copiar este material al precio de hoy y lo voy a retirar en el momento que lo necesite. En el mientras tanto, los corralones de materiales, como así se llaman, donde uno va a retirar la mercadería que va a utilizar para esta obligación, para realizar esta obligación, nos acepta el dinero, nos entrega un remito, nos entrega una factura y nos dice que esa factura va a ser por, no sé, tanta cantidad de cable, tanta cantidad de tubos, tanta cantidad de tomas, tanta cantidad. Y bueno, yo lo voy a ir retirando en la medida que los vaya necesitando y obviamente se me irán descontando de este remito, ¿no? De esta documentación. Entonces, ¿qué logro con este anticipo por acopio? Precisamente, y hoy en día, algo fundamental que es el congelamiento de precios. Hay una definición por acá que precisamente me dicen que las garantías de anticipo establecen que le dan la posibilidad al contratista, el contratista es el tomador, de obtener anticipos de dinero por parte del comitente destinados a solventar gastos, estos fueron los anticipos financieros, los que les estuve hablando, o para la compra de materiales que luego serán puestos dentro de la obra con el fin del cumplimiento de la obligación y que nos va a servir como precio congelado, o sea, precio, digamos, precio anticipado. ¿Qué quiere decir precio anticipado o precio congelado? Que nosotros, por más que este tipo de material lo vayamos a utilizar dentro de 6 meses, yo ya lo pagué. Yo lo único que tengo que hacer es ir a retirar. Retiro tantos metros de cable. Yo tenía 100 metros de cable acopiados. Bueno, ahora voy a retirar 10 metros de cable que son los que voy a utilizar. Utilizo esos 10 metros de cable, yo ya los pagué oportunamente al precio que estaban oportunamente y precisamente en estos días el tema del acopio es fundamental. No solamente por el precio, sino porque hay mucha mercadería que no está, que entra al país, por ejemplo, mercadería importada que entra al país y que luego se discontinúa, no se puede conseguir este tipo de materiales. Entonces, bueno, si el corralón, yo sé que el corralón tiene o está trabajando con este tipo de materiales, bueno, voy a hacer un acopio de este material y en el momento de necesitarlos, el corralón, bueno, si yo veo que tienen y me aseguro que van a tener en stock por tanto tiempo, el tiempo que yo los necesito, bueno, hago un acopio también por el material nacional y por el material importado. Pero fundamentalmente hoy se está utilizando para congelar precios. Se congelan los precios y se dispone de la mercadería una vez que se necesite. Después de estos anticipos, que en realidad son lo mismo, pero son de aplicaciones diferentes, vamos a tener otra caución que tiene que ver en los corralones que congelan.
Sí, los corralones congelan los precios con el valor del momento, ¿no? Al momento que yo voy, presento el dinero, entrego el dinero, me congelan el precio de tanta cantidad de material que es la que yo voy a utilizar en dicha obra, ¿no? Y la última garantía que vamos a ver, la última garantía en cuestión, que vamos a ver cómo garantía final de estas garantías contractuales de obligaciones de dar y de hacer, son, en este caso fundamentalmente estuvimos hablando de garantías de hacer, es la garantía de... Esta teoría todo esto teórico se los voy a pasar yo hoy a la noche no se los pasé antes para que lo puedan ustedes prestar atención y los voy a mandar por mail. Voy a mandar todo por mail, como también voy a mandar por mail las notas y los conceptos de los trabajos prácticos. Quédense tranquilos. Esta última caución, que es la de fondo de reparo, ¿qué les indica a ustedes un fondo de reparo? ¿Qué querrá decir fondo de reparo? Si yo les hablara de un fondo de reparo, ¿con qué podrían asociar ustedes esto? No sé, profe, una vez terminada la obra, capaz. Sí, por ahí venimos bien. ¿Qué pasa? Arreglos de defectos. Muy bien, Gabriel, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Está fondos de, ¿qué me dice? Fondos de emergencia. Bueno, no sé si emergencia, pero en realidad se llaman fondos de reparo porque en realidad el asegurado en las facturas que debe abonarles al tomador, en su momento el asegurado, ¿qué decía? No, yo de esta factura te voy a retener un tanto por ciento, por las dudas que en un periodo determinado X me aparezcan defectos de obra. Que esos defectos de obra pueden ser rajaduras, pueden ser... ¿Se acuerdan que yo les dije, bueno, pinto con una pintura, en vez de pintar con pintura, no sé, alba, pinto con... Digo alba porque, chicos, no conozco de pintura, pero pinto con pintura Pinocho, y resulta que la pintura Pinocho no está preparada para la intemperie, y resulta que, bueno, nada, empiezo a ver, yo asegurado, que en la parte exterior del colegio que están terminando, o que se terminó, se empezó a descascarar toda la pintura, empezaron a aparecer estos globos que me indican que esta pintura va a haber que volver a pintar, y bueno, antes de estas cauciones, el asegurado tomaba un porcentaje de esa factura a abonar y se las retenía para un reparo posible a futuro que se pudiera, a efectos de tener como una garantía, a efectos de poder reparar aquello que, bueno, que estaba mal hecho por mano de obra o por un material inadecuado. Entonces, ¿qué pasaba en este caso? A ver, Mayra Lozano trabajó en un corralón, dice. A ver, contame, Mayra. Si alguien está ahí Mayra, ¿estás? ¿Podés hablar? Hola. Hola, Mayra, ¿cómo te va? No se escucha bien cuando desactivo el micrófono, tarda. Claro, o sea, los arquitectos contrataban una lista, o sea, por acopio, entonces se les congelaba el precio, pero después a la hora de llevarse las cosas se llevaban todo lo que podían de segunda o de tercera, y de pronto eran obras en countries, todo en zona norte, ahí por Pilar, y te dabas cuenta, o sea, que como que iban robando, entre comillas, a la obra, o sea, porque eso no estaba presupuesto, el dueño ni sabía que iba a ser algo de segunda o de tercera. Exactamente. O sea, lo que queda bárbaro, o no se notaban, o el que no conoce no lo sabe, y bueno, y tenía una casa con cosas de segunda o de segunda calidad. Exactamente. Eso pasa, por lo general, eso pasa.
en las obras privadas, entre privados. El arquitecto, pícaro, dijo, bueno, total, esto es de segunda y quien yo con un poco de pastinita acá, arreglo el cerámico este que está un poquitito raspadito acá, pero bueno, el corralón lo tenía como segunda. Y yo, encima de haber congelado el precio, ahora pude conseguir este material de segunda, y con este material de segunda voy a llevar adelante los pisos de esa casa. Eso puede pasar en digamos, una obra menor, puede pasar entre privados, pero chicos, les garantizo que en una obra estatal, esto, si pasa, tiene que estar muy bien armado. O sea, yo como no estoy para explicarles lo que se arma bien o lo que se arma mal, tengo que decirles que esto que hacían los arquitectos, que yo conozco de este tema y que sé que es real lo que dice Mayra, bueno, si tienen todas estas pólizas y todo en el concurso de precios se pidieron todas estas pólizas por fondo de reparo, por bueno, ahí es en el caso de que vamos a suponer porcelanato que pusimos en el piso estaba como medio cachadito en una de las puntas y resulta que una mala pisada hizo una presión, una falsa presión y se rompe ese porcelanato, y bueno, vamos a tener que ver qué pasó con ese porcelanato, por qué se rompió ese porcelanato. O sea, porque precisamente una persona que recién compra una casa con todos los materiales nuevos, realmente va a llamar al constructor o va a llamar al arquitecto y le va a decir, bueno, mira, pasó esto. Bueno, y ahí empiezan los problemas. Esto es a modo privado, pero digo, a modo estatal, a modo público, esto está claramente mucho más perfeccionado. Recuerden que las cauciones empezaron en el ámbito público, o sea, y fueron perfeccionándose cada vez más en el ámbito público. Hasta fíjense que un concurso de precios en el ámbito privado no tienen esta numeración ni el año, o sea, quizás el año lo puedan tener como referencia, pero no tienen una numeración de cuál es la licitación 1, la licitación 2, la licitación 3, salvo que sea una entidad privada o una constructora privada que tenga, por lo general, las chicas o las medianas no lo tienen. Entonces, salen a licitar, ponen concurso de precios por el objeto que era la obra que se iba a construir, y bueno, sí, les piden determinados materiales, pero no con tanta exactitud como se pide en un pliego de licitación que se hace en forma pública. Bueno, volviendo, gracias Mayra, ¿entendieron lo que comentaba nuestra compañera? Que los arquitectos congelaban precios y después, además de congelar el precio, hacían una diferencia con material de segunda en vez de poner material de primera. Esto si pasa, pasa, y si no pasa, bueno, y si hay póliza, si se requirió póliza por un fondo de reparo, bueno, acá vamos a tener que afectar la póliza a un posible siniestro, ¿no? Por fondo de reparo. Bueno, entonces, volviendo con esto, garantizamos con esta póliza garantizamos los posibles defectos de mano de obra o mala calidad de los materiales empleados. A esto, chicos, se llama vicios ocultos. Vicios ocultos. ¿Qué quiere decir esto? Vicios ocultos, vamos a decir que no se ven en el momento de realizado, pero empiezan a aparecer a posteriori. Empiezan a aparecer estas rajaduras, como yo les dije, empiezan a aparecer estos aglobamientos, supuestamente, en una forma de imaginarme una pintura exterior que nos sirva para el exterior, y pintaron el exterior del colegio con esta pintura, se empieza a aglobar, se empieza a salir, se empieza a descascarar, bueno, o hasta se pueda llegar a rajar en el caso de haber utilizado una mezcla de cemento mal realizada, puedan empezar a aparecer grietas,
Bueno, esto siempre se da con posterioridad a la conclusión definitiva de la obligación. Entonces, decimos que después de concluida la obligación principal del cumplimiento de esa obligación, de dar o de hacer, en este caso estamos hablando de una obligación de hacer, el plazo de vigencia de este fondo de reparo se va a determinar según el contrato, o sea, van a exigir una póliza de fondo de reparo por tantos meses. Por lo general son de una vigencia de 6 y de 12 meses, pero que puede llegar a ser refacturable. ¿Todo esto de qué va a depender? Va a depender de lo que se establezca y de lo que se firme en el contrato principal, aquel contrato que dio origen a la obligación de seguros como contrato accesorio a este contrato principal. Esta es la última póliza que vimos de fondo de reparo y que, como yo ya les dije recientemente, viene a garantizar los posibles defectos de la mano de obra o la mala calidad de los elementos empleados que se llaman vicios ocultos. Todos estos desperfectos que aparecen a posteriori de la entrega de la obra, bueno, se llaman vicios ocultos. Entonces, el asegurado no le retiene nada de su factura al tomador, pero en vez de no retenerle nada, le dice, bueno, yo no te retengo nada de la factura, pero vos traeme a mí una póliza una póliza de fondo de reparo, donde claramente, si yo llego a tener algún vicio oculto que aparezca en la finalización de la obra o a posteriori, yo pueda ejecutar esa caución. Y obviamente, ¿quién va a reparar? El fiador. ¿Quién es el fiador? La aseguradora. La aseguradora, ¿qué va a hacer? Luego de pagar, y ahí es el mismo proceso de siempre. Se dará vuelta y le va a decir al tomador, señor tomador, usted empleó elementos que no estaban, que no eran los detallados, obviamente, perito de por medio, y todo lo que corresponda para determinar cuál es la causa. Usted trabajó con una mano de obra inapropiada o trabajó con materiales que no fueron los que se solicitaron en pliego. Entonces, yo tengo que respaldarlo, voy a hacerme cargo de esto y en consecuencia yo ahora voy a accionar contra usted. Esto, chicos, corre para todas las cauciones. Las compañías de seguros, una vez que pagan lo que tienen que pagar como consecuencia de el cumplimiento del pago de un siniestro, se dan vuelta y reclaman al tomador. Para eso hicieron el exhaustivo análisis de la carpeta del tomador y le reclaman al tomador todo lo que ellos pagaron en concepto de siniestros para la obligación en cuestión. Esta fue la última caución. Clase próxima, vamos a ver, vamos a pegarle una repasadita rápida a esto. Ustedes ya van a tener los apuntes, les aconsejo que lean los apuntes, que vean si tienen alguna duda, y vamos a ver en la clase próxima, trazamos un eje imaginario, un eje de tiempo, y podemos decir, o por ejemplo, yo les puedo preguntar a ustedes, dentro de todas estas cauciones que vimos, un mantenimiento de oferta, ¿puedo ubicarla en el final del eje imaginario de obra? No, porque el mantenimiento de oferta es la primera caución que se presenta. Exactamente, Ramiro. Es la primera caución que se presenta, es la primera caución que, o sea, sería ilógico presentar un mantenimiento. Es más, ¿para qué voy a pedir mantener la oferta cuando ya estoy terminando la obra? O sea, se supone, aparte, ya tengo firmado un contrato.
O sea, con lo cual el mantenimiento de oferta, que era, como yo les dije, si bien es la primer caución en el eje temporal, es la primer caución literal que tenemos que contratar para llegar a poder entrar en este proceso de licitación y ver si soy adjudicado o no. Pero es la primer caución y la caución que tiene como característica especial de que no se refactura. Todas las demás son refacturables. Bueno, y así vamos a poder ver, por ejemplo, les pregunto algo y los dejo acá. ¿Pueden convivir una póliza de anticipo financiero con un anticipo por acopio? Así como me dijeron que no pueden convivir una póliza de mantenimiento de oferta con una de fondo de reparo, digo, dos anticipos pueden convivir, una por anticipo financiero y otra por... Sí. Perfecto, claro que sí. Yo puedo tranquilamente pedir dinero anticipado por jornales que tengo que pagar, por una rapidez que tendría que tener en el avance de obra para cumplir en tiempo y forma. Pido un adelanto financiero y por otro lado, no tiene nada que ver, pido dinero para poder congelar los materiales de construcción. Entonces, esas dos cauciones pueden convivir, llamémoslo convivir, coexistir, en el mismo tiempo del eje temporal. Ahora, si yo les digo, chicos, arrancamos el proceso de caución y vamos con las cauciones, la parte administrativa de ver qué cauciones requerimos. ¿Yo puedo decir que como primer caución puedo tomar fondo de reparo? No, esa sería la última. Exactamente, esa sería la última. ¿Por qué? Porque está garantizando los posibles defectos de a posterioridad de la conclusión definitiva de la obra. Esta sería la última. Entonces, primera caución de todo este eje temporal, mantenimiento de oferta. Última caución, fondo de reparo. Y en el medio van a aparecer los anticipos por acopio, el cumplimiento de contrato, bueno, que sí van a poder convivir el cumplimiento de contrato con el anticipo por acopio, con el anticipo financiero, sí van a poder convivir en el mismo momento del eje temporal. Lo que no va a poder convivir en el mismo momento del eje temporal es el fondo de reparo, por ejemplo, con el mantenimiento de oferta, o el mantenimiento de oferta con el cumplimiento de contrato. Porque cuando cae una, inicia la otra. En el mismo momento no van a estar. ¿Pueden estar consecutivas, en tiempo consecutivo? Sí, pero no pueden estar en el mismo momento de ese eje. ¿Es claro? Sí, sí. Sí, profe, sí. Bueno, perfecto. Bueno, chicos, me pasé 10 minutos, perdón, pero hoy mando material, hoy mando un buen pliego para que puedan ir familiarizándose, mando los resultados de los prácticos y ya la clase que viene vemos un poco más en profundidad, vemos un poco más en profundidad el eje temporal y bueno, con esto ya...